La vía respiratoria superior puede estar contaminada, pero el parénquima pulmonar es estéril. Y hablamos de neumonía cuando hay una infección del parénquima pulmonar que está asociado a síntomas de infección aguda, hallazgos durante el examen físico y la comprobación por una radiografía de tórax. La incidencia de esta infección es alrededor de 5 a 10 pacientes por cada 1000 de población. Es más frecuente en los varones, en los extremos de la vida, en los niños y en los ancianos, y en aquellas personas que tienen factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo o la presencia de enfermedades crónicas. La mortalidad es variable. Neumonía puede ser una infección simple que tiene una mortalidad muy baja, como puede ser tan grave que amerite el ingreso a terapia intensiva, y en esas circunstancias la mortalidad puede llegar hasta el 50%. Los gérmenes comunes causantes de la neumonía son el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, el estafilococo meticilino susceptible y especies de Streptococcus. Son los gérmenes gram positivos. Hay también gérmenes gram negativos que pueden producir neumonía, como el Haemophilus influenza, las enterobacterias como la Klebsiella pneumoniae, bacterias atípicas como la Legionella, el Mycoplasma y la Chlamydia pneumoniae. Y gérmenes respiratorios, como hemos visto la anterior semana, múltiples gérmenes respiratorios, desde el virus de la influenza pasando por el SARS-CoV-2, que pueden producir neumonía. Hay también gérmenes poco frecuentes, como las bacterias gram positivas, el estafilococo meticilino resistente, especies de nocardia, gérmenes gram negativos como las enterobacterias que pasan a ser BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, o enterobacterias resistentes a los carbapenemes, o las bacterias gram negativas no fermentadoras como la Pseudomonas y el Acinetobacter. Gérmenes atípicos como la clamidia, la misma Mycobacteria tuberculosis, otros virus como el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela, y hongos, neumocistis, aspergillus, histoplasma, cryptococcus, especies de hongos que también pueden producir focos de neumonía. Sin embargo, las cepas más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y los virus. En casi el 44% de los casos no se logra detectar la causa de una neumonía, aunque hagamos los estudios microbiológicos correspondientes. La clínica de una neumonía, la más típica producida por el Streptococcus pneumoniae, se caracteriza por una infección de la vía respiratoria baja con la presencia de tos, expectoración, dolor torácico de tipo pleurítico, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, y al examen clínico, signos clínicos de consolidación alveolar, de ocupación alveolar, caracterizado por la presencia de estertores, soplo tubárico, matidez a la percusión y vibraciones vocales aumentadas. Puede haber también síntomas más inespecíficos, como por afectación del estado general, fiebre, alteración de la conciencia,
y otros síntomas generales. Hay algunos otros gérmenes que tienen algunas características clínicas, como la infección por legionela, donde hay una afección neurológica sistémica y la presencia de diarrea, además de alteración de los electrolitos como hiponatremia, hipofosfatemia y hematuria. La neumonía por Mycoplasma pneumoniae produce característicamente una alteración de la función hepática con elevación de las transaminasas. Uno puede sospechar la presencia de Staphylococcus aureus en personas ancianas y sobre todo cuando han tenido un proceso infeccioso viral como la influenza, que se puede complicar con una neumonía por estafilococo. Los bacilos gram negativos entéricos uno sospecha porque hay uso reciente de antibióticos, porque el paciente tiene una enfermedad cardiopulmonar crónica, vive en residencias o asilos donde hay la posibilidad de contagiarse con gérmenes gram negativos y tiene múltiples comorbilidades médicas. Uno sospecha también la pseudomonas cuando, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica como las bronquiectasias, cuando has recibido tratamiento antibiótico reciente, cuando has recibido o si recibe corticoides en forma continua. En el anciano, que es frecuente la neumonía, la patología es más sutil, es de inicio más gradual y tiene menos síntomas. La neumonía del anciano está producida por los mismos gérmenes que en el adulto joven, pero es más frecuente la presencia de otros gérmenes como los bacilos gram negativos aeróbicos, el Staphylococcus aureus. La presencia de gérmenes gram negativos BLE, aquellos gérmenes que tienen beta-lactamasa de espectro extendido, como enterobacterias, pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella. Entonces, hay que pensar en estos otros gérmenes, sobre todo en los ancianos. Una neumonía puede ser una neumonía simple que produce una respuesta inflamatoria fisiológica que tiene ciertas características a nivel local y a nivel sistémico, o puede evolucionar a una neumonía comunitaria severa, donde existe una respuesta inflamatoria disregulada, no controlada, donde se va a caracterizar por la presencia de disfunción de órganos y falla de órganos, sobre todo el sistema cardiovascular y respiratorio. Pero también puede haber fallas del renal, un compromiso neurológico, hematológico, una alteración metabólica y falla hepática. Cuando este compromiso de todos estos órganos es severo, entonces puede evolucionar a un síndrome de disfunción o falla orgánica múltiple, que ya es un cuadro mucho más grave y que va a ameritar la internación posiblemente en unidades de terapia intensiva. Los signos de la alteración inflamatoria local son los que acabamos de describir: la tos, la producción de expectoración, la sensación de falta de aire, el dolor pleurítico, la taquipnea, la presencia de crépitos, hipoxemia e infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Los síntomas sistémicos de la enfermedad son fiebre, escalofríos, decaimiento, anorexia, leucocitosis, taquicardia, aumento de la proteína C reactiva.
Cuando empieza a producir disfunción de órganos, nosotros sospechamos aquello porque empieza a aparecer un estado de confusión, hipotermia, hipotensión, leucopenia, trombocitopenia importante, aumento de los niveles de urea, aumento de los niveles de lactato, aumento de las enzimas hepáticas y de la creatinina. Entonces esto ya nos indica la presencia de una disfunción de órganos. ¿Por qué se produce una neumonía? Tiene que haber una alteración de dos factores. Alteración de los mecanismos de defensa y una llegada de bacterias a la superficie del epitelio respiratorio, una inoculación bacteriana. Los mecanismos de defensa normalmente del ser humano es el reflejo tusígeno, que es una función que se produce a nivel de la glotis. La tos es un reflejo adecuado. En la vía aérea superior nosotros tenemos la barrera mucociliar. El epitelio de la vía aérea respiratoria superior está revestida por cilios que tienen un movimiento ondulatorio hacia arriba y además tiene células caliciformes que secretan moco. Esos mocos, esa secreción mucosa adhiere las bacterias a esa superficie de la secreción mucosa y es barrida por los cilios hacia arriba. Además de estos fenómenos mecánicos, tenemos la inmunidad humoral a nivel de los alvéolos, que está dada por la presencia de la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G y el mismo surfactante alveolar, producido por los neumocitos tipo 2. Y la presencia de los macrófagos a nivel alveolar. Los macrófagos son las primeras células que van a fagocitar a las bacterias que han llegado hasta los alvéolos y van a iniciar la respuesta inflamatoria local. Cuando hay una alteración de estos mecanismos de defensa, entonces existe una mayor probabilidad de presentar una neumonía. O cuando existe un inóculo abundante de bacterias. ¿Cómo llegan las bacterias a la superficie del epitelio respiratorio? La vía principal es por la broncoaspiración, la vía inhalatoria. Puede haber una extensión directa de una infección cuando existe una herida torácica abierta infectada, o puede haber una diseminación hematógena de un foco a distancia. Esta diseminación hematógena se produce sobre todo en aquellas personas jóvenes que tienen procesos infecciosos, los forúnculos infectados a nivel de la piel, y son sobre todo las personas que, por alguna razón, sobre todo los que viven en el Chapare, que presentan heridas cutáneas infectadas y que por diseminación hematógena terminan haciendo neumonías comunitarias severas. Sin embargo, la vía inhalatoria broncoaspiración es la causa más frecuente. Para que exista una neumonía por esta vía, primero tengo que tener una colonización de la vía aérea superior. En condiciones normales, la vía aérea superior está colonizada por gérmenes comunes, estreptococos, peptoestreptococos, bacteroides. Sin embargo, puede haber cambios en la flora habitual de la vía aérea superior, cambios producidos por enfermedad crónica, por el uso de antibióticos, por hospitalización. Y si los cambios son hacia gérmenes patógenos diferentes, entonces esta broncoaspiración puede terminar produciendo una neumonía. Además, hay que saber la magnitud de la broncoaspiración. Nosotros
en el 50% de las personas se broncoaspiran durante el sueño, pero son microaspiraciones de secreciones a veces con gérmenes comunes. Pero cuando hay una colonización, esta microaspiración son de gérmenes, de secreciones contaminadas por otros gérmenes. Y sobre todo cuando la concentración de bacterias en la orofaringe supera 10 a la octava o a la décima bacterias por mililitros, significa que el inóculo bacteriano es grande y es muy probable que esa magnitud, esa cantidad de bacterias que se broncoaspiren lleguen hasta el alveolo y produzcan una neumonía. Por lo tanto, es importante que en la broncoaspiración los dos factores son el cambio de la flora microbiana normal hacia una colonización por gérmenes más patógenos y la concentración de estas bacterias que puede existir en la orofaringe. Indudablemente, si a esto se asocia unos mecanismos de defensa disminuidos, es muy probable que terminemos desarrollando una neumonía. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza una infección a nivel de los alvéolos? Indudablemente los macrófagos son los primeros en fagocitar estas bacterias anormales y se inicia un proceso infeccioso e inflamatorio con exudación, con acumulación de leucocitos, con acumulación de otras células que van a producir la ocupación de los espacios alveolares. Entonces estos alvéolos los alvéolos no van a estar ventilados porque van a estar llenos de secreción, pero sí perfundidos. Va a persistir la circulación por los capilares. Esto va a producir lo que se llama el efecto de Shunt, un cortocircuito patológico intrapulmonar, lo que equivale a decir que la relación ventilación-perfusión va a ser 0. Y de acuerdo a la magnitud de compromiso pulmonar, de acuerdo a la magnitud de cortocircuitos intrapulmonares que exista por la afección infecciosa, este shunt intrapulmonar se va a reflejar en hipoxemia y en una hiperventilación secundaria transitoria en los primeros días, que va a producir una alcalosis respiratoria. En el laboratorio es importante pedir la gasometría para determinar la magnitud del compromiso del intercambio gaseoso, hemograma, un estudio elemental de bioquímica, monitorizar la saturación de oxígeno periférica, dosificar la proteína C reactiva y la procalcitonina a la llegada del paciente para posteriormente valorar si estos valores a las 48-72 horas disminuyen o aumentan. Y hay que hacer pruebas moleculares. La reacción en cadena de polimerasa para buscar bacterias y virus. Y obviamente si nosotros comprobamos que existe la sospecha de una patología pulmonar, entonces vamos a tener que pedir una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, como el pulmón va a estar, los alvéolos van a estar llenos de líquido, de exudado, de secreción de células, entonces va a aumentar, se va a alterar la relación del tejido pulmonar, la relación entre aire y tejido. Va a aumentar el tejido inflamatorio y eso va a producir zonas de aumento de densidad que pueden ser difusas, llamadas infiltrados, o más localizados, llamadas consolidación lobar, que característicamente en su interior tienen signos, se observan los bronquios en el interior del aumento de densidad y eso se llama broncograma aéreo. Estas son las características radiológicas que nos permiten diagnosticar una neumonía.
La radiografía de tórax también nos sirve para no solamente localizar el lugar de la neumonía, sino saber la extensión, si está afectando uno o dos lóbulos, para ver si hay complicaciones ya asociadas como la presencia de derrame o cavitaciones, para averiguar si hay enfermedades asociadas, cardiomegalia o signos de EPOC o signos de fibrosis pulmonar que nos permitan determinar una enfermedad crónica asociada. O por último, ver otros diagnósticos como atelectasias o la posibilidad de masas como una neoplasia. En la radiografía de tórax yo puedo saber si una neumonía es grave cuando esta consolidación lobar es bilateral o multilobar. Si la neumonía compromete un solo lóbulo, es posible que no sea grave, pero si afecta dos o más lóbulos, ya pasa a ser una neumonía grave. Y si existe desde un principio la presencia de derrame pleural. Entonces, en una radiografía yo puedo ver una imagen de aumento de densidad en el lóbulo superior, una zona de aumento de densidad blanca. O puedo ver una zona de aumento de densidad a nivel del lóbulo superior bien definida por la cisura media y con la presencia de estas líneas oscuras que corresponden al broncograma aéreo. Estas líneas oscuras significan que los bronquios están permeables y están rodeados de parénquima pulmonar condensado. Una neumonía, condensación del lóbulo superior. O una neumonía, una zona de aumento de densidad adyacente al borde cardíaco, que borra el borde cardíaco. Entonces asumo que esta neumonía, este aumento de densidad está localizada en el lóbulo medio derecho. O también ver una zona de aumento de densidad que corresponde a una neumonía, pero que también que tiene al mismo tiempo ya tiene un derrame pleural. Esta zona de mayor densidad en la periferia con borramiento del ángulo costofrénico indica la presencia de derrame pleural. Entonces, este paciente es catalogado como una neumonía comunitaria grave porque desde un principio ya está teniendo derrame pleural. Una vez que sospecho la presencia de una neumonía en un paciente, tengo que evaluar la gravedad de la neumonía. Evaluar la gravedad de la neumonía significa que me va a permitir tomar decisiones en cuanto al tratamiento que voy a dar. El tratamiento que voy a dar significa no solamente la elección del tipo de antibiótico que voy a usar, sino dónde voy a tratar al paciente. Porque no es necesario internar a todos los pacientes que tienen neumonía, porque los hospitales se saturarían. El ingreso hospitalario tiene que tener ciertos criterios dados por esta evaluación de la gravedad, donde interviene el juicio clínico que yo tengo, si veo un paciente extremadamente grave o un paciente estable. Uso escalas pronósticas que vamos a analizar. Uso la presencia de enfermedades concomitantes, o sea, los factores de riesgo. Y no solamente es la presencia de enfermedades crónicas concomitantes, factores de riesgo, sino la estabilidad de estas enfermedades. Un paciente puede tener una cardiopatía chagásica y tener al mismo tiempo neumonía. Pero si esa cardiopatía chagásica no tiene datos de insuficiencia cardíaca, o sea, está relativamente estable, controlada, puede ser que a ese paciente no necesite hospitalizarlo. Pero si un paciente tiene una cardiopatía y tiene signos de neumonía y al mismo tiempo está teniendo signos de insuficiencia cardíaca, o sea, esta patología concomitante está inestable,
Entonces eso me obliga a cambiar el lugar de tratamiento. Y aspectos sociales, ¿no? Hay personas que viven solas, en los cuales el tratamiento puede que no sea correcto y no puedas recibir el tratamiento adecuado en su domicilio. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo están establecidos como una edad mayor de 65 años y la presencia de enfermedades crónicas concomitantes, como ser enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, alcoholismo, hepatopatía crónica e inmunodepresión por la presencia del virus del VIH, inmunodepresión porque el paciente tiene algún problema neoplásico o porque usa corticoides. Entonces, todos esos factores que van a disminuir la reacción inflamatoria del paciente y van a disminuir su respuesta de defensa. O si ha sufrido una hospitalización reciente. Un paciente que se ha hospitalizado por una prótesis de cadera y que ha recibido antibióticos y a los 10 días desarrolla signos de neumonía, no va a ser lo mismo que un paciente que no tiene ese antecedente de hospitalización, porque eso hace esta hospitalización reciente de un paciente en los últimos 3 meses hace que la posibilidad de gérmenes diferentes, gram negativos, BLE, esté más presente. Los criterios de gravedad está dada por el compromiso sistémico que puede tener un paciente que está cursando una neumonía. Alteración del estado de conciencia puede ir desde una confusión hasta llegar a un nivel de estupor o coma. Presencia de inestabilidad hemodinámica con una frecuencia cardíaca más de 140 o presencia de hipotensión arterial. Disfunción renal aguda con disminución de los niveles de orina o elevación del BUN y la creatinina. Insuficiencia respiratoria, sobre todo dada por la frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, el uso de los músculos accesorios de la respiración y la evaluación de una gasometría. Y en la radiografía de tórax tengo que ver si la afección es multilobar, si este infiltrado aumenta más de 50% en las primeras 48 horas, o si hay o no hay la presencia de un derrame pleural. En el laboratorio, los criterios de gravedad son una leucocitosis muy alta o una leucopenia, la presencia de anemia, hipoalbuminemia, y si ese paciente tiene hemocultivo positivo, lo que significa que tiene bacteremia y una infección más severa. O si nosotros detectamos que un paciente desde un principio tiene una presentación clínica grave por la presencia de alteraciones neurológicas, ya sea meningitis, coma, inestabilidad hemodinámica severa que requiere el uso de noradrenalina para controlar su presión, o un grado de insuficiencia respiratoria severa que amerita la intubación y una asistencia respiratoria mecánica, o una insuficiencia renal que amerita hemodiálisis o criterios de coagulación intravascular diseminada. Todos estos criterios de gravedad han sido agrupados en escalas de gravedad, scores de gravedad. Los más usados son el CRUB 65 y el PCI. Estos scores de gravedad son manejados principalmente
para saber si nosotros, el riesgo que tienen los pacientes si es que son manejados en domicilio. No sirven para decidir sobre todo el ingreso a UTI. El score de gravedad de FINE, que es el índice de severidad de una neumonía, usa muchos criterios que a veces no recordamos mucho. Y estos criterios obviamente se suman a este puntaje, y cuando el puntaje es más de 90, es un nivel de 3 para arriba, significa que tiene un alto riesgo de mortalidad y a estos pacientes hay que hospitalizarlos. Una forma más sencilla de valorar la gravedad es usar el score llamado CRUB 65, que es más fácil de recordar. CRUB, esta es el acrónimo de la C del estado de confusión que presenta el paciente. U de U tienen un puntaje 1 cada valoración. U de urea, si es más de 20 es 1. R de frecuencia respiratoria más de 30. B es de la presión sanguínea. Una presión sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60 es un punto. Y 65 es la edad. Estos 5 valores obviamente suman 5 puntos. Eso nos permite a nosotros catalogar cuando el score es 0 o 1, el riesgo de mortalidad es bajo. Por lo tanto, a estos pacientes podemos hacer un tratamiento ambulatorio a domicilio. Cuando el puntaje es más de 3 o más puntos, nosotros tenemos que pensar que ese paciente tiene que hospitalizarse. Tiene que hospitalizarse e incluso si es más de 4 puntos, tiene que ingresar a terapia. En esta escala del CRUB, lo que no valora es la oxigenación. Por eso muchos dicen, aquí falta la oxigenación y la radiografía de tórax. Por eso se usa otra escala, también es fácil de acordar, que se llama SMART-COP, que también usa parámetros parecidos como la presión sistólica baja, 2 puntos, la afección multilobar en la radiografía de tórax, una albúmina baja, la frecuencia respiratoria más de 30, la taquicardia más de 100 por minuto, un estado de confusión, alteración de la conciencia, es la C. La O se refiere a una oxigenación baja, recibiendo oxígeno el paciente. La oxigenación baja se valora dando oxígeno por vía no invasiva, puntas nasales o mascarilla. Y la P se refiere a la presencia de un pH bajo. Todos estos también, el primero suma 2 y los otros son puntos. Y obviamente cuando el puntaje es mayor de 4 o 5 puntos, es un riesgo elevado y a este paciente hay que hospitalizar. Cuando es más de 6 puntos, incluso hay que hospitalizar en terapia. El juicio clínico es importante. Si la oxigenación es menos de 90% con un paciente recibiendo oxigenoterapia, es posible que esa neumonía sea severa. Si tenemos más de 2 lóbulos comprometidos en la radiografía de tórax, también es severa. Si hay comorbilidades, también indica severa. Y el estado clínico, la estabilidad de esas comorbilidades. Y los marcadores biológicos de gravedad están dados por los niveles de la proteína C reactiva y la procalcitonina, que como dijimos al principio, se debe pedir desde el momento del ingreso y se debe valorar a las 48, 72 horas si estos marcadores de inflamatorios de infección disminuyen
o han aumentado. Cuando ingresa un paciente al hospital por una neumonía, debo hacer ciertos estudios para tratar de determinar la etiología de la neumonía. Y eso pasa por hacer hemocultivos. Hemocultivos de dos muestras diferentes. El hemocultivo es positivo en menos del 20%. Pero debo hacer sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica o tienen inmunodepresión. Si el paciente detecto la presencia de líquido pleural, siempre hay que hacer toracocentesis para hacer un examen citoquímico, para hacer un cultivo aeróbico y anaeróbico, para detectar antígenos en ese líquido pleural o pedir pruebas de ELISA en ese líquido pleural tratando de buscar la etiología. Y debo hacer análisis de la expectoración. Cuando un paciente no está intubado, la interpretación de una expectoración es bien difícil. Sin embargo, debo pedir una tinción de Gram, cultivo y baciloscopía. Esa interpretación es difícil por la contaminación que sufren las secreciones con el contenido de la vía aérea superior. Entonces, debo valorar la calidad de la muestra. Una muestra adecuada que indica que esa muestra está está viniendo desde la vía respiratoria inferior, es cuando existen abundantes polimorfos nucleares y pocas células epiteliales. La saliva, por ejemplo, si hago una tinción de Gram de la saliva, voy a ver muchas células epiteliales y pocos polimorfos nucleares. Eso es indicativo de una mala muestra contaminada. Si en la tinción de Gram se observa una sola morfología bacteriana, indica probablemente que ese es el germen causante de la neumonía. Porque si hay varias formas, bacilos Gram positivos, cocos Gram negativos, hay varias morfologías bacterianas, posiblemente es una muestra de la vía aérea superior. Y más importante aún es la presencia de gérmenes dentro de macrófagos o polimorfos nucleares. La presencia de bacterias intracelulares dentro de los macrófagos o polimorfos nucleares significa que esas células han sido activadas y han fagocitado esas bacterias. Eso es un indicio de que esas bacterias son posiblemente las causantes de la infección. Y debemos hacer un cultivo de esa expectoración. En algunas circunstancias podemos usar técnicas invasivas, sobre todo en aquellos pacientes que han ingresado a terapia. Estas técnicas invasivas pueden ser el aspirado traqueal. Si un paciente tiene un tubo endotraqueal, es fácil introducir una cánula, atravesar todo el tubo endotraqueal y realizar un aspirado bronquial, aspirado traqueal. O podemos hacer una broncoscopía para realizar un lavado o un cepillado telescopado. La broncoscopía sobre todo está indicado cuando el paciente tiene neumonía nosocomial o es un paciente inmunodeprimido. O en aquellos pacientes que tienen una neumonía grave o con fracaso de tratamiento. Cuando tengo que hacer una broncoscopía, siempre tengo que pedir cultivo cuantitativo para cuantificar el número de colonias y poder determinar si efectivamente ese es el causante de la infección. En orina puedo detectar antígenos, sobre todo para el neumococo y la legionela. Y en sangre puedo hacer paneles moleculares para la enfermedad respiratoria, tanto para infecciones bacterianas como para panel respiratorio, viral respiratorio.
¿Cuál es el tratamiento? En la mayoría de los casos el tratamiento es empírico y está en relación a las bacterias más frecuentes que causan la neumonía en la población donde se presenta el caso y está en relación a los patrones de susceptibilidad. Si hay una resistencia muy alta a los beta-lactámicos, es posible que no tengamos que usar beta-lactámicos, sino otros antibióticos. La elección del tratamiento, ya les digo, debemos elegir el tipo de antibiótico y el lugar del antibiótico, el lugar donde vamos a dar el tratamiento basados en los factores de riesgo y en los criterios de gravedad de la neumonía. Una vez hecho esta evaluación, está demostrado que la administración correcta y precoz de un antibiótico adecuado, incluso en la primera hora de llegado a una zona de emergencia, disminuye la morbimortalidad de la neumonía. O sea, nosotros debemos administrar la primera dosis de antibiótico en las primeras 4 a 8 horas de sospechar el diagnóstico. La duración de un tratamiento debe ser de 5 a 7 días. Sin embargo, se puede prolongar esta duración de tratamiento, sobre todo cuando persiste la inestabilidad clínica. Una fiebre que dura más de 72 horas. Un paciente que no muestra mejoría clínica del estado general. Cuando hemos visto que la cobertura inicial del antibiótico era inadecuada. O cuando hay evidencia de complicaciones. ¿Y qué antibióticos debemos elegir? Para una neumonía comunitaria debemos elegir entre 4 clases de antibióticos. Beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos antes se usaba la penicilina, pero los patrones de resistencia por el uso indiscriminado de la penicilina actualmente la hacen inútil porque los neumococos han demostrado que tienen una resistencia de casi el 30%, casi 30% de los neumococos que circulan por la comunidad son resistentes a la penicilina. Entonces se usan otros beta-lactámicos como la amoxicilina, la ampicilina, pero asociados a moléculas inhibidores de las beta-lactamasas, o sea, amoxicilina con clavulánico, ampicilina con sulbactam. Estos inhibidores de la beta-lactamasa permiten que estos beta-lactámicos ejerzan su efecto bactericida a pesar de que los gérmenes pueden estar produciendo beta-lactamasas. Otros antibióticos de elección son la cefalosporina de tercera generación, la cefotaxima o ceftriaxona, la fluorquinolona respiratoria, el levofloxacino. La ventaja del levofloxacino es que, además de cubrir los gérmenes gram positivos, tiene una cobertura contra los gérmenes atípicos. Y para eso también se usan los macrólidos, como la citromicina o la claritromicina. Cubren los gérmenes atípicos como la legionela, el micoplasma, el clamidia. Y además se ha demostrado que los macrólidos tienen un efecto inmunomodulador, que significa que ayuda a la limpieza mucociliar y disminuye la adherencia de las bacterias al epitelio respiratorio. Este efecto inmunomodulador las hace atractivo el uso de los macrólidos en las combinaciones de tratamiento que vamos a usar. Si vamos a hacer un tratamiento ambulatorio, debemos cubrir las etiologías principales de la neumonía: estreptococo, micoplasma, clamidia, neumonía y legionela neumófila. Para esto debemos usar beta-lactam,
Penicilina dosis elevadas, los beta-lactámicos, amoxicilina con clavulánico más macrólido, o una levofloxacino o moxifloxacino, o una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima o la ceftriaxona. Estas son las selecciones de antibióticos para dar a un paciente que vamos a decidir que vaya a su casa. Si ingresa al hospital, el tratamiento a veces se prolonga hasta 10 días con levofloxacino como monoterapia por vía endovenosa, ceftriaxona o una cefalosporina de tercera generación más levofloxacino, o el amoxicilina clavulánico más macrólido o levofloxacino. Entonces hacemos ya una combinación de antibióticos por vía endovenosa. Si ese paciente va a ingresar a terapia intensiva, que es más o menos el 10% de los hospitalizados, también podemos elegir cefalosporina de tercera generación más macrólido o más quinolona por vía endovenosa. Pero las dosis de la cefalosporina tiene que ser elevada, mayor. 2 gramos de cefotaxima cada 6 horas o ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Podemos combinar estas cefalosporinas con un macrólido por vía endovenosa o con una quinolona, ya sea levo o moxifloxacin. Cuando sospechamos la presencia de Pseudomonas aeruginosa, por las características clínicas del paciente, podemos pensar en usar un carbapeménico o piperacilina más tazobactam, más una quinolona, pero en este caso la ciprofloxacina, porque este antibiótico quinolonico tiene efecto contra los gram negativos. Si sospechamos la presencia de un estafilococo aureus, debemos pensar en usar vancomicina o linezolid más levofloxacin. Si sospechamos por broncoaspiración en una boca séptica, todas las neumonías son por broncoaspiración, ¿no? Boca séptica se refiere a aquel paciente que tiene múltiples caries dentales, tiene un sobrecrecimiento abundante de bacterias anaeróbicas, streptococos, bacteroides. O sea, es un paciente que tiene una muy mala higiene oral. Entonces, en estos pacientes hay que aumentar la protección, la cobertura antibiótica para los anaerobios, y eso significa amoxicilina clavulánico en dosis altas, carbapeminas, piperacilinas, clindamicina o moxifloxacin. La evolución de una neumonía. Nosotros debemos esperar que hasta el tercer día exista una mejoría clínica del paciente. Mejoría clínica significa el estado general de una persona. La fiebre puede persistir hasta el sexto día y no hay que asustarse. La leucocitosis recién desaparece al cuarto o quinto día. Los crépitos, la tos puede estar presente hasta 2 semanas. Y los infiltrados, las imágenes radiológicas pueden estar presentes hasta 6 semanas. Cuando no hay mejoría clínica del paciente, entonces nosotros debemos empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando. Estamos dando un antibiótico incorrecto. Hay complicaciones propias de la neumonía o de la enfermedad de base que pueda tener el paciente. O es otro el diagnóstico, estamos tratando otra enfermedad como neumonía, puede ser una atelectasia producido por un tumor, un cáncer, puede ser un trombolismo pulmonar, puede ser una insuficiencia cardíaca o una hemorragia, una alveolitis, vasculitis. Entonces puede haber otros diagnósticos. Cuando no hay respuesta al tratamiento es más o menos alrededor del 10% de los pacientes hospitalizados.
Y en los ambulatorios puede llegar al 20% porque a veces usamos monoterapia. Nosotros tenemos dos opciones. El paciente no está respondiendo al tratamiento o el paciente tiene una lenta resolución. No responde al tratamiento cuando el paciente empeora clínicamente. Hay mayor alteración clínica en las primeras horas. En las primeras 72 horas el paciente, en vez de mejorar, avanza hacia una insuficiencia respiratoria grave, una sepsis severa o un shock séptico. Entonces quiere decir que hay otras cosas que hay que hacer o estamos haciendo un mal tratamiento. Cuando esta proteína C reactiva o procalcitonina que habíamos pedido al ingreso del paciente, al tercer o cuarto día, en vez de disminuir, aumenta o disminuye menos del 50%. Entonces debemos sospechar que la infección puede estar producida por otro germen o es resistente ese germen o tengo otro diagnóstico clínico. Una neumonía de lenta resolución se dice cuando hay una mejoría clínica lenta y la imagen radiológica puede persistir hasta 6 semanas. Cuando no hay respuesta al tratamiento, pueden ser complicaciones propias de la neumonía, como ser la formación de un absceso, una cavitación. Entonces pensamos que quizás el germen es un estafilococo, un gram negativo. Cuando hay un derrame paraneumónico grande que aumenta en vez de disminuir, se llama un derrame paraneumónico complicado. Entonces en estos pacientes tengo que hacer una toracocentesis diagnóstica y evaluar si es un derrame paraneumónico complicado o llena los criterios de empiema pleural. Si es un derrame paraneumónico, puede que sea suficiente evacuar el derrame en el momento de hacer la punción. Y quizás eso alivie la evolución del paciente, mejore la evolución. Pero si ese derrame paraneumónico complicado tiene criterios de empiema pleural en el citoquímico son la presencia de un pH muy bajo, menos de 7.20, la presencia de un nivel de glucosa muy bajo, menos de 40, niveles de LDH muy elevados, más de 600, o el encontrar gérmenes en la tinción de gramo en el cultivo, en ese líquido. Si encuentro gérmenes en el líquido, en la tinción de gramo del cultivo, diagnóstico de empiema. Indudablemente, si durante la toracocentesis el líquido que se saca es francamente purulento, de mal olor, fétido, entonces no necesito hacer un citoquímico, sino que el diagnóstico está hecho de un empiema pleural. Y en esos casos, ese empiema pleural puede estar haciendo que el paciente no mejore, no evolucione bien. Para eso tengo que poner un tubo, no solamente hacer una toracocentesis, sino ya hacer una toracostomía, un drenaje bajo sello de agua, colocar fibrinolíticos locales, o en circunstancias especiales donde la situación se complica, incluso puede requerir de una toracotomía con una decorticación pleural. En estos casos de mala evolución, tenemos que hacer una reevaluación clínica completa, buscando si es neumonía y de qué causa es u otra patología. Hacer técnicas invasivas y no invasivas microbiológicas, broncoscopía. Hacer tomografía de tórax, nuevas placas de tórax para diagnosticar realmente es neumonía, evaluar la pleura o buscar otra etiología. Y si la situación clínica amerita por mala evolución del paciente,
incluso cambiar el esquema de tratamiento hacia una cobertura más amplia de gérmenes gram negativos como el uso de carbapeménicos, imipemen, meropemen o piperacilina con tazobactam más quinolona, o añadir vancomicina o linezolid, o ajustar el uso de antibióticos a los resultados de los cultivos que ya han debido llegar. La morbimortalidad de una neumonía es el resultado de complejas interacciones del huésped, del germen causante y de las intervenciones que nosotros hacemos. Obviamente, los factores del huésped que intervienen en la morbimortalidad son la edad, la presencia de comorbilidades crónicas del paciente, la respuesta inflamatoria que pueda cursar el paciente, si es regulada o no está regulada, si está controlada la respuesta inflamatoria o se descontrola, el grado o la alteración de la inmunidad que pueda tener esta persona. Interacciones relacionadas con el germen, la virulencia del germen, el inóculo bacteriano. Si nos infectamos por gérmenes resistentes o el inóculo es abundante, enorme, entonces es posible que tengamos una evolución más tórpida. Y el tratamiento que hagamos, un tratamiento antibiótico precoz en las primeras 4 horas, lo ideal es al empezar a administrar antibiótico en la primera hora, un tratamiento antibiótico adecuado, de acuerdo a las sospechas de los gérmenes, de acuerdo a los patrones de resistencia. Ver si damos mono o una terapia combinada, 1 o 2 antibióticos, e indudablemente con dosis adecuada y a veces usando la vía endovenosa, a veces no es suficiente la vía oral. Y el tratamiento precoz de las complicaciones más graves, como es el shock y la insuficiencia respiratoria. Otro parámetro que a veces es discutido es que en las neumonías comunitarias con criterios de severidad, aquellas neumonías comunitarias severas, donde la respuesta inflamatoria está disregulada, entonces muchos trabajos han demostrado que la administración de corticoides como la hidrocortisona en dosis baja de 200 a 300 miligramos por día en dosis fraccionada o infusión continua durante los primeros 5 días va a regular la respuesta inflamatoria de esa persona y puede mejorar el pronóstico. Entonces, modificamos la respuesta inflamatoria con el uso de corticoides en aquellas neumonías comunitarias graves. ¿Y cómo vamos a prevenir una neumonía? Actualmente no está dentro de los programas de vacunación la vacuna antineumocócica. Sin embargo, sí se puede sugerir la administración de la vacuna neumocócica 23, el Neumo 23, que se puede dar a niños desde la 6ª semana, sobre todo aquellos que van a guarderías, adultos con enfermedad crónica, a pacientes inmunodeprimidos o esplenectomizados. Una dosis puede dar una protección de hasta 5 años. Sin embargo, su eficacia algunos la ponen como dudosa. Más importante es prevenir las infecciones más frecuentes de la comunidad respiratoria, que son las infecciones virales, con una vacunación anual antigripal para el resfrío, la vacuna contra la influenza y contra el COVID. Estas vacunas van a evitar las infecciones virales que a veces son el inicio de unas neumonías más severas. Evitar el tabaquismo y el alcoholismo.
De esa forma podemos prevenir el desarrollo de una neumonía. Ese es el tema de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Mañana a las 7 de la noche vamos a dar con el siguiente tema. Buenas noches.